capítulo de Hibeler, propiedades mecánicas de los materiales, y que iban a hacer un pequeño resumen, porque entramos de lleno a ver cómo nos están afectando todos esos átomos que estuvimos viendo, de cómo se movían, qué hacían y todo eso. Vamos a ver para qué nos funciona, o por qué nos sirve conocer todo ese juego atómico en arreglos, en patrones, en distancias. ¿Cómo nos funciona o para qué nos sirve? Fíjense bien. Voy a compartir mi pantalla, por favor, para que sigamos la clase. Es un cachito nada más de clase, pero finalmente tenemos que hacerlo, ¿sale? Este capítulo que les dejé estudiar son de los capítulos más simples, más sencillos, y que nos dan muchísima información ese libro, ¿sale? Dentro de todos los libros de mecánica de sólidos o resistencia de materiales, todos, sin excepción, hablan de las propiedades mecánicas de los materiales, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que hacer selección de materiales cuando estamos fabricando algo. Lo que estén fabricando, no importa qué sea, siempre van a utilizar materiales. Ahora, de eso, nosotros tenemos que conocer qué resistencia tiene ese material, ¿sale? ¿Por qué? Porque los tenemos que adecuar a el uso. Porque decíamos, no voy a hacer una casa de papel, no voy a hacer una hoja para escribir de muro. O sea, sí se puede, pero para cargar tantos muros cuando vamos a la escuela, pues estaría medio enchinito. Entonces, hay mucha diferencia entre el uso de un material, de un uso a otro uso. Hay una gran gama de materiales que utilizar en una gran gama de usos, ya sea industriales o no industriales. Hay mucha diferencia entre todos esos materiales. Y bueno, pues entonces por eso nos toca ver qué pasa con esas propiedades. Ahora, de forma natural y de forma artificial, cualquiera de las dos formas que ustedes gusten, manden y deseen, todo lo que existe en la naturaleza, es un sistema combinado. Difícilmente vamos a hacer uso de un material en estado puro. Todos los materiales en estado puro, sí, no digo que no sean útiles, nada más que tiene condiciones limitadas. Entonces, todo lo que vemos en donde lo vean, para donde volteen la cara, siempre vamos a tener materiales combinados, ¿sale? Arreglos atómicos combinados. Nunca vamos a tener materiales puros para trabajar con ellos. Entonces, ya veíamos el concepto de aleaciones. Decíamos que existía un sustrato y un sustrato y un solvente y un soluto, perdón. Entonces, para armar estas aleaciones, dijimos, es que hay átomos de la misma especie y le vamos a agregar elementos de otras especies para generar las aleaciones, que podían ser metal-metal, metal-no metal, pero un no metal con no metal no forma aleaciones. Entonces, pensemos en metal-metal o metal-no metal, y entonces tendremos átomos de especies distintas, ¿vale? Dentro de esos arreglos atómicos que ya conocemos, planos básicos, planos basales,
o aleaciones del tipo intersticial, de tipo puntual, de tipo lineal, de combinaciones de superficie. Todo eso que ya veíamos es de lo que vamos a hacer uso. Bueno, vamos a usar todo eso que ya conocimos desde el principio. Vamos a hacer uso para poder definir las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Sí? Que les diré que se llama así, propiedades mecánicas. Pero que no podemos dejar de lado las propiedades físicas y químicas. No se pueden quedar de lado. Siempre nos perseguirán. Entonces, las físicas y las químicas también se debe a los arreglos atómicos combinados. Porque como no utilizamos materiales puros, entonces tenemos elemento base más elemento contaminante. En combinación de efectos puntuales, lineales, de superficie, todas estas aleaciones vamos a conocer sus propiedades en función de esos arreglos atómicos. ¿Sale? Cuando estamos ya trabajando con estas propiedades mecánicas, hay dos variables muy importantes. Dos variables que nos permiten conocer las propiedades. Aquí, cuidado. Seguramente si leyeron el libro, encontraron que estas son variables para medir la propiedad, pero ellas no miden la propiedad. Entonces decimos que una de esas variables se llama esfuerzo. La otra variable se llama deformación. Esta se llama deformación. Entonces, el esfuerzo es una función. ¿Una función de quién? De la fuerza aplicada del área transversal. El esfuerzo son una función de dos variables. Una que se llama fuerza aplicada y otra que se llama área transversal. No sé qué tamaño traía yo, 24. El esfuerzo es una función de la fuerza aplicada, del área transversal. La deformación es una función de las longitudes. Longitud inicial, longitud final. ¿Vale? El paréntesis, si no, luego me da la cosita que no pueda yo. Entonces, longitud final y longitud inicial son función de esas variables. Ahí chiquita, de inicial. Entonces, estas dos variables
con lo que se miden las propiedades mecánicas de los materiales son la esencia de poder decir y conocer esa propiedad. Pero fíjense bien, estas son variables. Ajá. ¿De qué? Para definir, ¿qué escribí? No lo sé, pero ahí está ya. Vamos a copiarla. Y que nos dan, estas variables nos dan tendencias. ¿Tendencias a qué? Pues a las propiedades, porque no miden la propiedad, miden la tendencia a la propiedad, pero no son la propiedad. Cuidado allí. Ajá. Cuidado allí porque el libro, si leyeron el capítulo, habla muy clarito de cómo confundimos que la medición de estas variables nos da la propiedad. Y no es cierto. La medición de estas propiedades nos da la tendencia a la propiedad. ¿Sale? Entonces, esa tendencia a la propiedad, ¿de qué está hablando? Me dice que yo nada más tengo 2 tipos de propiedades. Ese capítulo que leyeron, que yo estoy soñando que leyeron, me dice que los materiales pueden ser maleables o frágiles. Ajá. O frágiles. Nada más. Nada más eso es lo que me puede dar esas variables. La tendencia hacia arriba o la tendencia hacia abajo. O que me dicen que los materiales. ¿Tienes un material maleable? Ah, bueno. ¿Tienes un material frágil? Ah, bueno. O tienes un material que tiende a ser maleable. O tienes un material que tiende a ser frágil. ¿Sale? Esa es la propiedad del material. Entonces digo que la propiedad tiene tendencia a la maleabilidad o tiene tendencia a la fragilidad, pero nada más. No me está diciendo si son lo uno o son lo otro. No me lo dice. Me dice cuál es la tendencia. Nada más. No. Ah. Me entretengo más si hago una línea recta y después ajusto. Vamos a decirle, ¿cómo? A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo me dices que la variable tenga una tendencia hacia arriba o tenga una tendencia hacia abajo? ¿Cómo me lo puedes explicar? Si yo, cuando leo los libros, me dicen que están, que la medición de esas variables me van a decir quiénes son. Pues sí te van a decir eso. Te lo van a decir. Y te van a decir si va hacia arriba
o si va hacia abajo. Si va hacia arriba, estas dos variables van hacia arriba, el material es maleable. Pero si estas dos variables van hacia abajo, este material son frágiles. No te confundas, porque nada más haz de cuenta que estás tomando un termómetro y te estás midiendo la temperatura. Pero tú nada más cuando tomas el termómetro dices, tienes 40 de temperatura. Pero no te está diciendo que tienes fiebre o que te estás muriendo, ¿verdad? Nada más te dice, tienes 40 de temperatura. Y ya el doctor le complementará y te dicen, vamos a la tumba rápido porque ya casi te estás muriendo. Porque la temperatura que tienes es muy alta. ¿Sí? Pero ya el doctor da el diagnóstico de cuál es, de qué está pasando con esa temperatura. Es muy alta. O les dice, tienen temperatura de, tienes 10 grados, o sea, estás a punto de que te dé una hipotermia. Pero no le dice que con 10 grados, o sea, el termómetro no le dijo, tienes 10 grados de hipotermia. Le dijo, tienes 10 grados de temperatura. Y el doctor argumentó, estás a punto de que te dé una hipotermia. Tienes 40 grados de temperatura, estás a punto de que te dé una convulsión. Pero el termómetro nada más nos dio el valor. Y el analista nos está diciendo ¿cuál es la consecuencia? Exactamente aquí. El esfuerzo y la deformación nada más me da un valor. Tienes un esfuerzo de 50 pascales, ¿ah? Y luego, pues tienes un valor de 50 pascales. Pero ¿eso qué cosa quiere decir? Ya como analista yo voy a decir, 50 pascales, entonces tienes la tendencia a que el material sea frágil. Tienes una deformación del 20%, entonces tengo la tendencia a que el material sea frágil. Tienes un esfuerzo, una resistencia o esfuerzo de de 850 pascales. Entonces, ¿mi tendencia cuál es? Pues sigue siendo, pero mucho más frágil. Y si tengo una resistencia de 22 pascales, no, pues tu material es muy maleable. Pero se deformó el 68%, sí, pues tu material tiene tendencia a ser altamente maleable. ¿Sí me explico? O sea, estas variables nada más las estamos midiendo y nos van a dar un valor. Pero el analista determina si es maleable o si es frágil. Pero estas son las variables que nos dan la tendencia a la propiedad. Y si leyeron su libro, esta tendencia les está diciendo, o el libro les está diciendo que nada más hay dos tipos de propiedades. El que sean maleables o el que sean frágiles. No hay de más. Entonces, no confundamos porque generalmente queremos medir el esfuerzo y ya decimos que medimos la propiedad del material. Y eso no es verdad. No se confundan. Ese libro que yo les recomendé, en verdad, entre tantos carajos libros que he leído sobre este tema, es el único que me establece cómo se manejan las propiedades de los materiales. Esos conceptos que nos cuestan trabajo entender, por ejemplo, si ustedes toman el libro de Mir, de mecánica de sólidos, me cae que ni lo van a entender. O si toman el Timoshenko, carajo, Timoshenko se encuentra como en la luna. Y también es un libro de mecánica de materiales o resistencia de materiales, pero que también no nos saca de apuros.
Pero ese libro que les envié el capítulo para que lo leyeran, les saca de muchas dudas que Timoshenko, Popov, Beer, es que hay un montón de libros, lo dejan en el aire. Me dicen que existe, pero se queda en el aire. No me explican del por qué, ni cómo debo de interpretar esos datos. Nada más, calcula la resistencia del material, y así lo dicen. Calcula la resistencia, calcula la deformación. Un material está así, calculas, sí, pero ¿qué estoy ganando cuando yo calculo la resistencia o la deformación, el esfuerzo? ¿Qué gano? Pues no me lo dice. Entonces, dentro de lo completo que hay, pues es ese capítulo de Hibeler, ¿no? Ahora, estas tendencias de estos materiales a ser frágiles o a ser maleables se deben principalmente a la ocupación atómica dentro del material. Ya veíamos en clases pasadas que las energías que guarda el material por los arreglos atómicos nos daban las tendencias a ser maleables o a ser frágiles. La cantidad atómica, la ocupación atómica que hay en el material son los principales causantes de la maleabilidad o la fragilidad en estos materiales. Ahora, dentro de esta propiedad y la ocupación atómica del material, ¿cómo determino o cuál es el límite de esta propiedad para la tendencia maleable y cuál es el límite para esta tendencia frágil? ¿Cuándo me voy hacia arriba y cuándo me voy hacia abajo? Pues según la contaminación que le hayamos generado al material. ¿Cuál es esa contaminación? Pues todos los defectos que ya vimos. Los defectos puntuales en sus 5 apartados, los defectos lineales en toda su gama de apartados y los defectos de superficie, pues toda la combinación de los puntuales y los lineales. Eso nos va a dar la pauta, no, pero pues me quedé en la misma, carajo, no entiendo. Porque ya dijimos. Ya dijimos o dimos un concepto para ello. Y nosotros dijimos que los materiales tienden a ser maleables. ¿Sí que? ¿Sí que? ¿Sí que? ¿Sí que? Tienen pocos defectos. Si tienen pocos defectos, entonces, ¿qué cosa tienen? ¿Qué van a tener, niños? ¿Se acuerdan? Tienen pocos defectos. Bueno, dudo mucho que se acuerden, pero ya se los voy a recordar. Porque tengo poquito tiempo. Si tienen pocos defectos, entonces tienen mucho movimiento. Poca energía. ¿Sale? Tienen poca energía. Y si tienen poca energía, ¿qué pasa? Entonces tienen tamaño de grano grande. Entonces los materiales maleables tienen pocos defectos. Por lo tanto, tienen mucho movimiento. Y si tienen mucho movimiento, entonces guardan poca energía. Y esto implica que tengan tamaño de grano grande. Y si tienen tamaño de grano grande, ¿qué implica eso? Más bien si tiene pocos defectos.
¿Qué implica el que tenga pocos defectos? Que tenemos mayor pureza en el material. ¿Vale? Que tenemos un material casi puro, porque tiene pocos defectos, o sea, tiene pocos elementos salientes, tiene pocos defectos puntuales. Al tener pocos defectos, entonces no lo estamos contaminando en gran medida, lo estamos contaminando en poquito. No le estamos metiendo mucho material extraño, por lo tanto, pues, tenemos gran pureza y por lo tanto los materiales así tienden a ser maleables. Y luego, ¿qué pasa con los frágiles? Pues lo contrario, exactamente, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que tienen, en vez de pocos, tienen muchos defectos. Entonces tienen poco movimiento. Por lo tanto, tienen mucha energía. Tienen mucha energía. El tamaño de grano es pequeño. Exactamente lo contrario, ¿verdad? Entonces tenemos menor pureza en el material. O sea, le metimos muchos defectos. Defectos de los que quieran, defectos puntuales, lineales o de superficie, según lo que estemos trabajando, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que la dependencia de los materiales o de las propiedades mecánicas de los materiales, la dependencia es muy fuerte. Entonces hay alta dependencia de los defectos en el material. Pero acuérdense que estos defectos no son los defectos de producción, son los defectos que veíamos en un pasado de cómo los íbamos a generar, de qué tipo de defectos le podemos causar al material. ¿Sale? Y estos defectos, ¿a qué se deben? ¿Se acuerdan? ¿A qué se deben estos defectos? ¿Se acuerdan? A los salientes. Que tenemos un material puro más los salientes que originan efectos controlados. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Díganme, díctenme, yo lo escribo. ¿De qué tipo? Díganme. Dígame, Flores García. Flores García, ¿no me están escuchando o estoy yo solita en mi clase? Dígame, Avelino. Híjoles, casi no le escucho, se le corta su micrófono, Avelino. Se le corta su micrófono. Dígame, Lisette Hernández. Dígame, ¿cómo? Defectos. No sé, profesor, lo estoy buscando. ¿Cómo? ¿Dónde lo está buscando? ¿En el internet? En mis notas. Ay, ya la hice enojar. No. Es que le puso el tono de enojo a su respuesta, ya estoy casi llorando.
Jacqueline, dígame. ¿Cuáles son esos defectos controlados que tenemos? Dígame, Jacqueline Valdés. Jacqueline. ¿No? 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 ¿Ni siquiera está en clase Jacqueline Valdés? Acuérdense que cuando yo esté pasando lista no me digan, es que me saltó. No, lo que pasa es que ya les puse una gran falta. ¿Sale? Porque cuando les pregunto no me contestan, pero cuando ya se trata de pasar lista, entonces sí están. Bien, entonces, Hernández Cano, ¿me puede decir cuáles son esos defectos controlados? Sí, por eso, pero es que no lo encuentro, profesora. No, ¿por qué no lo encuentra, Lisette? No lo sé, le juro que estoy leyendo mis notas, pero no lo encuentro. ¿Cómo? Es que tengo una nota que dice... dice AMBN es igual a en equilibrio. Ah, pues no sé qué cosa quiera decir con su ANBN. Que sí lo tengo anotado. Vázquez Sánchez, Arcelia. Yo sé que usted sí sabe, Arcelia. Dígame usted. Arcelia. ¿Sí me escucha? Arcelia. No, creo que... No sé si soy yo la que está mal o son ustedes, que no me quieren contestar. Pero acuérdense que el que no me contesten significa que yo ya les puse una falta, ¿eh? Que están en clase y, no, maestra, pero si yo sí estuve en clase y ¿para qué fue? Mejor ni hubiera entrado. Pues no, pero pues no me están contestando. ¿Yo qué quieren que le haga? Valdés Sáenz. ¿No está? Angélica. Jacqueline. Valdés. Angélica Jacqueline. No está. Chávez Hernández. Christopher. Usted sí contésteme, Christopher. No es Hernández, ¿verdad? Es Herrera. Christopher Jared Chávez. Es que no es Hernández, es Herrera. ¿Chávez Herrera no está? Bien, entonces voy a pasar lista para poder saber quién sí está y quién me puede auxiliar. Álvarez Quiñones. Álvarez Quiñones, ¿no está? Ay, no le funciona su micrófono. Bautista Villarreal. Presente, Miss, aquí estoy. Dígame, ¿qué tipo de defectos hay allí? Aquí estoy, ¿qué pasó? Dígame, ¿qué defectos hay allí? ¿Cuáles son esos defectos controlados? La movilidad alta. No. La difusividad alta. ¿Cuáles son? Dice que los elementos salientes que originan defectos controlados. ¿De qué tipo? Ay, pues es que yo tengo que sedencia. ¿La sedencia, Miss? No, señor. Chavarría Pérez. A ver, ay, de una pista, si quiero participar, de una pista. No. Por favor. Pues nos la pasamos viendo casi un mes esos defectos.
Y ahorita, deme una pista, pues que estamos en el concurso de los 24,000, ¿o qué onda? Por favor. Chávez Pérez, Chavarría Pérez. Vayan contestándome, niños, porque estoy pasando lista. Chavarría Pérez. Chavarría Pérez. Sí, aquí estoy. Dígame, ¿cuáles son esos defectos controlados? ¿Defectos puntuales? Dice su compañero que son... ¿Me pregunta o me contesta? No, Porque le me estoy sonó a diciendo. interrogante. No, afirmación. Entonces, ¿qué escribo? Bueno, es que según los defectos, ¿Cuál es? ¿No? bueno, es que según yo los defectos puntuales Ajá. son alteran el arreglo. Pues ahí dice aquellos que originen defectos, ¿no? Exacto. Lineales y de superficie. Niños, nos la pasamos casi un mes viendo estos benditos defectos y todavía me dicen, déjenme veo porque no los encuentro. Ya ni la chiflan, chamaquitos, con razón. Con razón, sus apuntes todos se los estoy tronando. Bien, sigo pasando lista. Contreras Hernández. Presente. Dígame, señorita, ¿qué caracteriza los defectos puntuales? Porque son los que afectan un átomo de la red en el estado puro. Ok. Cuenca Sánchez. Cuenca Sánchez Javier. Presente. Dígame, ¿qué caracteriza a los defectos lineales? Los caracteriza que están formados por átomos aliantes y forman cadenas atómicas. De la Rosa Martínez. De la Rosa Martínez. ¿No está? Flores García. Flores García. ¿No está? García Barragán. García Barragán. Presente, maestra. Dígame, ¿qué caracteriza a los defectos de superficie? ¿Cómo? No le escucho, García Diego. ¿De superficie? ¿Sí? A ver, déjeme ver, permítame tantito. No, pues estamos desde aquí horas en la clase y apenas va a abrir su cuaderno. García López. Presente, maestra. Dígame, señorita, ¿qué caracteriza a los defectos de superficie? Permítame, es que lo estoy buscando en mis apuntes. González Cordero. Presente. Dígame, señorita, ¿qué caracteriza a los defectos de superficie? Que son la suma de los puntuales y de los lineales. ¿Me pregunta o me contesta? Le contesto. Porque le pone un interrogante y si yo pregunté, pues no me conteste con otra pregunta, ¿verdad? González Martínez. Presente, maestra. Martínez, dígame, clasifíqueme a los defectos lineales. Se clasifican en defectos los de borde, que son movimientos positivos o negativos, de tornillo, que están los de giro a la derecha o a la izquierda, y los mixtos. Perfecto, señorita. Gracias, hija. Gutiérrez Buenrostro. Presente. Dígame usted, ¿qué caracteriza, clasifíqueme a los defectos puntuales? Dígame, Yasmín.
Lo estoy buscando, maestra. Uy, no, pues imagínese. Gutiérrez González. Buenas nuestras, pues se clasifican en los de vacancia, de átomos átomos superficiales, átomos intersticiales, de Frankel y los de Schottky. Perfecto, joven. Hernández Arroyo. Gracias, hijo. Hernández Arroyo. Presente. Dígame, ¿qué caracteriza a los defectos de superficie? Clasifíquemelos. Los caracteriza porque son la suma de los puntones y lineales y son del tamaño de grano grueso y de grano pequeño. Digo, de grano grande y grano pequeño. Perfecto, mija. Hernández Mejía. Hernández Presente. Mejía. Dígame, ¿por qué ellos, qué cosa es un elemento aliante? Permítame, lo estoy buscando. No, pues mañana. Homobono. Homobono. Islas. Versalobre. Presente. Dígame, ¿qué son los aliantes? ¿Los defectos salientes? No, los aliantes. Son los elementos que se combinan, no los no metales y metales. ¿No o sí? No, sí, según yo. Ah, es que me dijo no. Pues no. No, le dije sí. Ah, me dijo sí. Juárez Medina. Juárez Medina. Dígame, joven. ¿Cómo son esos aliantes? ¿Quiénes pueden ser esos aliantes? Hablamos de los aliantes. ¿Quiénes son? ¿Los salientes no son el espacio que hay entre el vacío? No, señor, pues si estamos hablando de elementos aliantes y me habla de espacios vacíos, o sea, no, sin existencia, no hay elementos. Ledesma. Le digo, maestra. Ledesma Domínguez. Dígame. Dígame, ¿quiénes son esos elementos aliantes? Un momentito, joven. Dígame, Pues, ¿quiénes son esos aliantes? Que uno es el elemento base y el No, otro es... los aliantes. Ahorita, joven, déjenme, porque estoy organizando, porque no, como que no me están pelando. Dígame, Viviana. ¿Quiénes son los aliantes, Denise? Lobato Jerónimo. Presente. Dígame, ¿quiénes son los aliantes? Según yo, maestra, es la mezcla entre uno o más elementos donde uno debe ser, bueno, como elemento base debe ser el metal. No, estoy hablando de los aliantes. Lozano a Laguna. Lozano a Laguna. Martínez Hernández. Presente, profesora. Dígame, ¿quiénes pueden ser los aliantes? ¿O quiénes son El los aliantes? carbono, podría ser el cromo. Son ¿Qué son los aliantes? ¿Qué caracterizan entonces a los aliantes? Que son los que pueden cambiar a los materiales. Que son maleables. ¿Cómo me contesta? No, le contesto. Por eso es que le pone interrogante. Perdón. Contésteme, porfis. Son los que se pueden cambiar o ayudan a cambiar al material. No. Monroy Pérez. Monroy Pérez, Karina. Monroy Pérez. Dígame, ¿quiénes son los aliantes? ¿Lo está buscando?
Negrete Cervantes. Negrete Cervantes. Bien, termino de pasar lista nada más. Ochoa Sandoval.